Muchísimas gracias, Alejandro. Y si se perdió la entrevista de ayer, estaremos recordando los mejores momentos que el presidente electo, el señor Jimmy Morales, estuvo compartiendo con nosotros aquí en Viva la Mañana. Él nos cuenta de este proceso de transición, sus principales objetivos, prioridades y cómo piensa trabajar dentro de su gobierno. Escuchémoslo. Seguramente hay muchos temas importantes de las principales acciones que comenzaron ya a tomarse y vamos a hablar en un ratito de ello, pero recibo muchas llamadas de mandatarios a nivel internacional, el vicepresidente de Estados Unidos, el presidente de El Salvador, el presidente de México, y menciono estos tres en un contexto de muchas llamadas seguramente porque son socios estratégicos de Guatemala en lo comercial, Estados Unidos, sobre todo México. Fue solo una llamada de cortesía, esto ya establece un plan de trabajo para esta etapa de transición para ir logrando acercamientos con estos países que son, insisto, estratégicos para nuestras relaciones bilaterales? No, las llamadas fueron básicamente de felicitación, fueron básicamente de poder mantener una relación y garantizar esos nexos diplomáticos que se tienen que tener, tanto los países centroamericanos, que ya hablamos con el presidente Hernández de Honduras, Sánchez de El Salvador, Ortega de Nicaragua, también con el presidente de Costa Rica, presidente de México y el vicepresidente de Estados Unidos que nos llamó. También hemos recibido alguna comunicación por escrito del presidente Rajoy de España y hemos tenido también con algunos otros países de Sudamérica. Usted ya estuvo en Estados Unidos durante la campaña, recordemos lo que muchos consideran un paso estratégico de acercamiento con la comunidad migrante que en cierta forma influyó también en el voto en muchas áreas rurales por la cercanía justamente de estas personas con sus familias desde Estados Unidos. ¿Algo más hizo allá? ¿Dejó planteada alguna agenda o algún punto importante en aquel viaje que usted realizaba a aquel país? Claro. Aprovecho para decirles a mis hermanos migrantes que si bien es cierto, en esta oportunidad no votaron, pero sí contaron. Ellos muy amablemente estuvieron llamando telefónicamente a sus familiares y a sus amigos para que apoyaran alguna candidatura. En este caso pues fue la nuestra y muchas gracias por ese apoyo. Nosotros hicimos un planteamiento y adquirimos 3 compromisos con nuestros hermanos migrantes. Uno es mejorar todo lo que es la atención en la red consular. Actualmente se tienen 15 consulados en Estados Unidos y queremos ver si logramos ampliar paulatinamente hasta llegar a 23 consulados allá en Estados Unidos, pero mientras no se haga esa ampliación, pues garantizar un buen trato en el tema consular, darle participación a personas migrantes en la atención al público allá, garantizar que haya algunas personas que tengan la posibilidad de, aparte de hablar el inglés y el español, algún idioma vernáculo, algún idioma maya nuestro, para poder facilitar ciertos temas de comunicación. En el segundo compromiso que tuvimos fue ayudarlos a certificar habilidades. Vamos a poner un ejemplo. Allá llega una persona, empieza lavando platos en un restaurante, logra llegar a ser asistente de cocina y se convierte en chef, pero por alguna razón deja de laborar en ese restaurante y no tiene un certificado que le garantice que es chef. Entonces tiene que ir a buscar trabajo, pero tiene que empezar otra vez o a lavar platos o a ser asistente porque no tiene una certificación que garantice sus habilidades. No significa que la embajada o el consulado lo va a hacer, pero sí le va a permitir tener nexos o algunos contactos para que puedan avalar a través de exámenes sus habilidades y poder garantizar que ellos puedan tener estos avales, tanto si se quedan en Estados Unidos como si regresan a Guatemala para poderse integrar a una economía de mejor forma. Y finalmente poder inculcar y ayudarles a inculcarles una cultura de seguros. ¿Por qué? Porque si no tienen un seguro de accidentes, cualquier accidente, una cuadraplegia, una paraplegia o una limitación va a afectar todo el proyecto de vida de ellos como de los que están dependiendo de ellos acá. Un seguro de repatriación, porque uno pues automáticamente no tiene comprada la vida eternamente y es necesario porque a veces muchas familias no tienen ni siquiera ese beneficio. Y finalmente un fondo de retiro para que no, ya sea que quieran regresar o que tengan que regresar obligadamente, ellos no estén sin nada.
Todo ese proyecto se los platicamos y lo planteamos por escrito, lo estuvimos distribuyendo en distintas ciudades y queremos hacerlo realidad porque tenemos un compromiso grande con nuestros hermanos migrantes. Empecemos a hablar de la agenda de ayer, el equipo de transición, vamos a ponerlo en pantalla porque son los operadores que tendrán a su cargo en esta, bueno, importante época, más de 70 días de plantear temas puntuales. Ahí vemos estos 5 personajes, por qué los eligió, funciones fundamentales y qué esperamos de este equipo de transición. Sabemos que básicamente el tema de la operación en el Congreso de la República para la aprobación del presupuesto es uno de los temas fundamentales. ¿Por qué eligió a estas personas? ¿Y qué esperamos de ellos? Bueno, esta presentación que se hizo ayer en conferencia de prensa presentó al equipo que va a liderar todo el equipo de transición, porque el equipo de transición van a ser más de 30 profesionales, cada uno experto en las distintas actividades de las distintas carteras y secretarías del Ejecutivo. En el caso del licenciado Elmer Erasmo Beltetón, es un abogado, tiene 2 maestrías en Derecho Constitucional, en Derecho Laboral y, por cierto, recientemente terminó su doctorado en Derecho Constitucional también. Él, a la par del licenciado Carlos Martínez Gularte, van a ser como abogados los que van a tener todo el tema legal y de transición, juntamente con el equipo del doctor Maldonado Aguirre. Mañana a las 11 de la mañana es la primera reunión con el equipo de transición de él. Exactamente. Y también está César Aguilar, que es auditor y es especialista en todo lo que es administración y temas tanto tributarios como administrativos gubernamentales. Entonces ellos 3 van a tener a su cargo la primera sesión y ellos van a tener después la coordinación de todos los demás profesionales. Este primer acercamiento fue a petición y ha consensuado con el gobierno actual para poder durante los próximos aproximadamente 80 días tener todo el traslado de la información de cómo está el tema presupuestario, cómo está el tema de personal por cada una de las carteras y qué proyectos son los que están en vigencia, en proceso y deben ser culminados. ¿Será más fácil este proceso de transición bajo la presidencia de Maldonado, tomando en cuenta que siempre surge mucha rigidez cuando asume un partido político de un color que seguramente presenta un candidato a la presidencia y como que siempre el desorden y todo lo que ocurre ahí o borrar cualquier tipo de evidencia, porque hay que decir que eso ha ocurrido en reiteradas ocasiones? Hoy no ocurriría, porque vemos una gran apertura de Maldonado que al final llega al poder para tratar de ordenar medianamente la casa y poder entregar un gobierno y un Estado en mejores condiciones. ¿Así lo visualiza usted? Bueno, este gobierno ha sido completamente golpeado por muchos temas. Todo el último año yo creo que tuvo mucha inconsistencia en cuanto a funcionamiento, incluso con la renuncia de presidente y vicepresidenta, deja muchos vacíos. La entrada de un nuevo gobierno y el llamado y el nombramiento de un nuevo gabinete, también creo yo que vuelve un tanto intermitente la función de los gabinetes y me imagino que va a ser un tanto complejo y diferente a como ha sido en gobiernos anteriores. Espero yo que haya también un tema, o mejor dicho, que no suceda lo que ha sucedido en gobiernos anteriores, es que la ejecución anda por un 50, un 60% y en los últimos 2 meses milagrosamente se ejecuta un 40%, claro, un 30% del presupuesto. Yo estoy casi seguro que la administración del doctor Maldonado Aguirre está dando muestras de ser una administración bastante sana, bastante cautelosa y esperamos que eso ayude al tema de transición y, lo más importante, que podamos tener circulante disponible para las obligaciones del Estado a principios del próximo año. Bueno, hablando del circulante disponible, se propone un presupuesto general de 69 millardos, comienza el trabajo concreto dentro del Congreso de la República. Para la mayoría de los analistas, si hacemos una lectura muy rápida de todas las propuestas y los objetivos y los retos que tiene el nuevo gobierno, es sanear definitivamente las finanzas, el sistema financiero del país. Ahí hay muchos temas importantes. ¿Por qué 69 millardos? ¿Qué va a priorizar? ¿El gasto social, programas sociales? Hay una partida comprometida también para el Ministerio de Gobernación. ¿Por qué esta cantidad y de dónde sacar los recursos? ¿Cómo lo va a evaluar? Hay 3 propuestas, 72.5 millardos, que era lo del proyecto para el 16, 54 millardos, que fue una propuesta de la iniciativa privada que nosotros creemos que es demasiado dura, basada en temas de quitar todo lo que es corrupción, pero en realidad es muy aventurado
y dejaría en muchos problemas muchas de las carteras que deben ser atendidas. Y nosotros nos hemos abrazado bastante al tema de los 69 millardos, dado que la recaudación que nosotros tenemos, más lo recomendable, que es no más allá del 2% del PIB para el endeudamiento, creemos que esos 69 millardos nos permiten mantener lo recomendable en temas económicos. Lo que nosotros estamos priorizando, como hemos dicho siempre en nuestro discurso, es la educación como lo más importante, la salud como lo más urgente y todo lo que sea el fomento de aquellas personas que producen, me refiero desde el pequeño y microempresario hasta el más grande empresario del país, y a cada uno tratando de ayudarle y gestionarle en lo que necesita. El grande empresario lo que necesita es abrir fronteras y exportar, o ser más competitivo y ayudarnos a bajar los precios de los productos para poder disminuir la inflación, bajar el costo de la canasta básica alimentaria, cuando menos. ¿Le va a entrar de lleno a la SAT? ¿De qué manera recuperar la credibilidad de los contribuyentes? Creo que es un tema fundamental y un tema complejo por cómo hoy está la situación. ¿Hay un plan concreto justamente para el sistema tributario del país? Bueno, empecemos porque somos institucionalistas y precisamente hace unos días fuimos y firmamos un pacto de fortalecer la institucionalidad en el país. La SAT es autónoma, o sea, no podemos ingerir e interferir. Lo que sí podemos hacer es nombrar a un superintendente que sea honrado. De ahí parte la base. Ajá, que sea honrado, que sea la cabeza, que demuestre habilidades pertinentes, capacidades, honradez, y al otro directivo, pues también que le nombramos, que tenga las mismas cualidades y que sea un bastión importante para el superintendente. En segundo lugar, la presidencia puede mandar mensajes claros de administración adecuada, de buenas conductas personales y al mismo tiempo también buenos términos de economía. Quiero quitar la palabra austeridad, porque también la austeridad puede generar, es aquello de hacer todos los recortes y no gastar. Y no gastar también puede, el Estado puede convertirse en problemas de recesión porque es el presupuesto grande hay una que se serie saca. de gastos innecesarios, ¿verdad? Eso sí, pero entonces recortemos los gastos innecesarios y traslademos esos fondos a las prioridades que sí deben ser satisfechas. Vuelvo, medicinas en los hospitales. Nuestros primeros 100 días son vitales para medicinas en los hospitales. Entonces, el presidente y casa presidencial se puede quedar sin comer, pero no puede quedarse sin comidas los hospitales. No puede quedarse sin medicinas, una pediatría. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Como artista yo visité un sinnúmero de veces pediatrías de hospitales. Muchos niños se tomaron fotos con Nito y Neto. Y ahorita en la campaña salían madres y padres de familia corriendo, enseñándonos las fotos. Y mire, usted cuando mi hijo estaba enfermo fue y yo voy a votar por usted. ¡Hala, qué bueno! ¿Y cómo está tu hijo? Muchas veces. Se murió. Sí, claro. Y no una vez, 2 veces, ni 2. Decenas de veces tuve hasta erizo me pongo, porque son cosas que deben cambiar. Hablemos del Congreso de la República, otro tema complejo. Vamos a ver la siguiente gráfica que hoy publica también Prensa Libre, que habla un poco del mapa, y todos los analistas en estos 3 días de transmisión que tuvimos hablaban del ajedrez que deberá enfrentar FCN como partido político justamente en el Congreso de la República. Ahí están, si usted lo ve en pantalla, cómo están hoy las bancadas, los reajustes que se están produciendo. Líder y Patriota dice que van a perder la mayor cantidad de diputados. ¿Cómo le van a entrar al Congreso en la negociación? En el tema más complejo quizás porque un Poder Ejecutivo necesita un acompañamiento, una complementación, una integración necesaria con el Poder Legislativo. ¿Cómo le va a entrar de lleno a esto? ¿Cómo va a operar justamente allí? Aunque Estados Unidos y Guatemala son realidades muy distantes, voy a tomar las palabras de Ronald Reagan. A ver. Ronald Reagan dijo, tienes que tener 2 de 3. Para poder gobernar hay que tener 2 de 3. ¿Cómo lo va a hacer? El Ejecutivo, la opinión pública y el Congreso. Hablemos del Congreso. Como hay 2 de 3, yo creo que la opinión pública hoy está apoyando todo lo que es la lucha contra la corrupción y la lucha contra todo aquello que frene las disposiciones que puedan mejorar y enderezar el destino de Guatemala. Yo creo que el pueblo de Guatemala hoy se está dando cuenta que se logró hacer una depuración en el Ejecutivo, pero se necesita también
que el legislativo aproveche la oportunidad de oro que tiene para reivindicarse con el pueblo. ¿Cuál es la oportunidad de oro? Hay un clamor popular por la reforma a ciertas leyes, incluso por la reforma a la estructura orgánica de ciertas instituciones, incluido el Congreso de la República. Yo creo que esta oportunidad debe aprovecharla el Congreso de la República. Y esta oportunidad que también el Ejecutivo tiene de ser respaldado por la opinión pública es una oportunidad de oro que debemos aprovechar como país para poder redireccionar el rumbo de Guatemala. Me han dicho, tiene usted una oportunidad en sus manos, y yo he tratado de devolver un poquito el pase y he dicho, tenemos una responsabilidad grandísima y una oportunidad grandísima en las manos todos los guatemaltecos. Y he hecho una práctica durante los últimos días de campaña y me paraba y decía, ¿qué ven acá? Y todos se quedaban callados y decía, un hombre común. No tengo superpoderes ni tengo varitas mágicas. Tengo todo un deseo de servir y una vocación de servicio más que comprobada. Y tengo la capacidad de dirigir y ser líder. Ahora lo que necesitamos es que toda la población y todas las instituciones empecemos a hacer lo que nos corresponde. Los medios de comunicación, yo les he pedido que sean nuestro garante. Nosotros vamos a trabajar con puertas abiertas y queremos que ustedes nos ayuden haciéndose presentes en todas las negociaciones y acuerdos que pueda tener el gobierno. ¿Por qué? Porque ustedes le van a trasladar esa verdad a la población y la población tiene que apoyarnos. Regreso entonces. Nosotros queremos hacer propuestas reales al Congreso de la República. ¿Qué es negociable y qué no es negociable a la hora de buscar voluntades que apunten al interés de una ley, de un marco legal que aporte y que tenga que ver con los proyectos que usted vaya a plantear como presidente de la República junto a su equipo de trabajo? ¿Qué es negociable y qué no es negociable? No es negociable todo aquello que sea lesivo para la nación. Un acuerdo económico que no pueda cumplirse no puede negociar. Comprar voluntades de diputados, que es una práctica muy común. Eso es, para empezar, va contra la ley. Para terminar, creo que si nosotros empezáramos con esa práctica, estaríamos volviendo a lo que nosotros hemos dicho que es la razón por la que estamos participando en política. Tratar de romper esas prácticas y tratar de encaminarnos hacia el sentido correcto de lo que es un servidor público. Exactamente, algunos temas que ustedes ya tocaron, voy a parafrasear algunas, otras tal vez no las vamos a mencionar porque ustedes ya lo hablaron, como les digo, pero dice, por ejemplo, aquí Pepe Melgar, primera pregunta que aparece, preguntarle si realmente va a cumplir lo del no nepotismo que tanto criticó. Puede que su hermano, sus sobrinos comediantes puedan llegar a las instituciones del Estado. Ya, está más que claro, no van a llegar. Y he dicho... El vice asume, pero renuncia al cargo de diputado. Por ley no puede. Está, o sea, él automáticamente renuncia y hay un corrimiento. Y en su caso, porque va a tener amigos ahorita, hay muchas personas que se le van a acercar y que le van a decir, no es que no sean idóneos o capaces, pero ¿cómo va a tratar de medir esas dos cosas? Pues las personas que han sido amigas mías durante años, podríamos hablar... Sin negar que un amigo pueda ser el mejor ministro de Economía que pueda tener el país. Digo. Sí. Y me refiero a que habrá 2 o 3, pero que no están en el partido por ser mis amigos, sino que vienen trabajando en el partido durante mucho tiempo, pero ninguno de ellos está buscando o queriendo un cargo ministerial y además, si llegaran a darse, va a ser por temas de capacidad. Sin embargo, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni mis amigos tienen haciendo cola para poder optar a un cargo. Ni me lo han pedido, ni se los he ofrecido. ¿Mantiene lo de las auditorías externas permanentes, que también lo decía en campaña? Por supuesto. Y esas tienen que ser aleatorias y en determinado momento pueden ser sorpresivas sin interferir con el trabajo de la Contraloría General de Cuentas. ¿Cuándo va a dar su estado patrimonial? Antes de asumir el poder. Antes de asumir. Bien, otra pregunta. Dice Salazar Otoniel, mi pregunta es, ¿tendrá el nuevo gobierno en su gabinete alguna figura de la política tradicional en Guatemala? Voy a hablar de una persona. Caso, ahí tomará alguno, ¿no? Por ejemplo, candidatos a la presidencia de esta primera vuelta. En alguna vez se discutió en los foros que se podía entregar a Yamatei o a Canela o algún otro. ¿Podría ser una posibilidad o no? La única persona con la que he hablado por sus habilidades, por sus capacidades, por su honorabilidad, es el señor Lizardo Sosa. Un hombre de banca, un hombre de economía,
un hombre de finanzas que está más que probada sus habilidades, su honorabilidad después de estar 30, 40 años en administración pública, no tiene señalamientos de ninguna naturaleza. Al participar en política, pues ya lo vincularon con que el Yo le partido pregunté en y aquella todas las oportunidad, cosas. Lizardo Sosa, intachable a lo mejor en su conducta, pero apoyando en una gran valla con Portillo, que sabemos la tradición de él. Entonces a ellos le preguntaba un poco esa doble lectura que podemos hacer, pero ¿piensa que Lizardo Sosa puede ser ese personaje? Puede ser, insisto, no le he propuesto nada, no me ha propuesto nada, sino que en unos foros le dije, Lizardo, me interesaría platicar, ¿te interesaría? Sí, por supuesto, si es servir a la patria, me interesaría ¿Suger, que tuvo usted reuniones con él? Tuve reuniones con el doctor Suger, pero él me manifestó que definitivamente no tiene ningún interés en política, que ganara quien ganara, pues él estaba anuente a servir desde la docencia, desde la academia, como lo ha hecho, y ahí está. Quiere gente nueva, gente con experiencia. Es imposible buscar a alguien que no haya tenido alguna relación, cuando hablamos de esta pregunta, Alejandro, con la política tradicional, que no haya tenido alguna experiencia o que no haya tenido algún acercamiento, digamos, pero no eso puede tachar si ha trabajado para alguna administración, hay que analizar lo que hizo dentro de esa administración. Voy a poner un ejemplo. El licenciado con magíster y con un doctorado pendiente de sustentar su tesis, Elmer Erasmo Beltetón Morales. Que se lo cuestionaba por haber estado no vinculado a la ex vicepresidenta. Pero, no es, pero es ahí donde hay que tener cuidado cómo redactan los medios. Porque dice, fue asesor jurídico de Valdetti, cuando eso es mentira. Él fue asesor jurídico de la Secretaría de Extinción de Dominio, que es diferente a ser asesor de alguien. Es más, esta oficina está en la zona 2 y él nunca tuvo contacto con Valdetti. ¿Por qué yo lo puedo decir? Porque yo tengo 15 años de conocer a Elmer Erasmo Beltetón, sé de su paso por el RENAP como registrador nacional, sé de su paso por el Ministerio de Trabajo, en donde fue intachable su asesoría y su conducta, y es un joven de 38 años con todas las habilidades posibles, y yo invito a los medios de comunicación que si saben algo de a de veras, pero que sea un señalamiento verdadero y genuino, hagamos valer la libre emisión del pensamiento con la verdad. Y la prueba correspondiente. Y la prueba correspondiente. Porque si no, engañamos, desinformamos, que es lo mismo, a la población, y se generan rumores no buenos para la población. Así es que no estoy peleando con los medios, sino que estoy invitando a los medios a que, así como la política está cambiando, también nuestra visión debe cambiar. Voy a poner otro ejemplo. Emanuel Sainer. Emanuel Sainer efectivamente fue diputado por el Partido Patriota y fue asesor en determinado momento de competitividad. En materias de competitividad desde el tiempo de Berger. Es egresado de INCAE, tiene maestrías y doctorados en Harvard, es una eminencia económica. Pero aun cuando no va a ser parte de mi gabinete, pero nos estaba asesorando, automáticamente entraron algunos medios. Pero mire, él es del Patriota. No, él ya había renunciado y no está vinculado a actos de corrupción. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones e insisto, yo invito a los medios de comunicación a que tengamos ese cuidado con qué se va a decir, porque el momento en el que estamos de confianza, de fe, de credibilidad de la población, es importante que si se va a presentar algo, se presente con la prueba fehaciente. Que a la hora de rendir cuentas, ¿qué cree que será lo más destacado que el presidente Jimmy Morales habrá hecho por Guatemala? ¿Cómo la visualiza usted a esa Guatemala dentro, no de 15 o 20 años, dentro de 4 años después de su gestión? Me gustaría decir, entrego una Guatemala mejor que la que encontré, con menos desnutrición, con más educación, con hospitales funcionando a cabalidad y con pequeños empresarios que han formalizado su empresa y que ahora han pasado a contribuir y han hecho una base más grande de tributación para poder tener una nación más justa. Me gustaría ser el gobierno recordado como el que puso las bases para el desarrollo. Señor presidente electo, muchas gracias por acompañarnos.